Hola. Hoy iniciaremos nuestro viaje por el fascinante mundo de la economía. El estudio de la economía nos permite comprender las fuerzas que dan forma a nuestro entorno material, desde nuestras decisiones diarias hasta las complejas interacciones globales. Es una disciplina fundamental para entender cómo se producen, distribuyen y consumen los bienes y servicios que necesitamos y deseamos. Analizaremos sus conceptos clave, cómo ha evolucionado el pensamiento económico a lo largo de la historia y las distintas perspectivas que existen. La economía es relevante no solo académicamente, sino que está presente en cada aspecto de nuestra vida. Comprender sus bases nos dará una mejor visión del mundo y nos permitirá participar en la sociedad de manera más informada. 1. Concepto. Para empezar, veamos de dónde viene y qué significa economía. Etimología. La palabra proviene de los términos griegos oikos, que significa casa, hogar o hacienda, y nomos, que significa gobernar o administrar. En sus orígenes, se refería a la administración de una unidad doméstica o una gran propiedad, hacienda, que incluía no solo a la familia sino también a trabajadores, esclavos, tierras y animales. El problema central en esa época era cómo distribuir la producción y los recursos generados, que eran limitados, entre el núcleo familiar y el gran número de dependientes. Esta dificultad de repartir poco entre muchos sentó las bases de lo que estudiamos hoy. Definición moderna. Hoy definimos la economía como la ciencia social que estudia cómo la sociedad administra sus recursos, que son escasos, para satisfacer las necesidades de sus miembros, que son virtualmente ilimitadas. Hay tres elementos clave aquí. Primero, las necesidades humanas son infinitas y cambiantes. Segundo, los recursos para satisfacerlas, dinero, tiempo, materias primas, son limitados, es decir, escasos. Y tercero, la economía analiza cómo la sociedad decide asignar esos recursos escasos entre diferentes usos y necesidades. Esto implica decidir qué producir, cómo producirlo y para quién producirlo. La escasez es la razón fundamental por la que estudiamos economía y por la que trabajamos. Si los recursos fueran ilimitados, no habría necesidad ni de estudiar ni de trabajar para obtenerlos. 2. Objeto de estudio. Entonces, ¿en qué se centra la economía? Su núcleo son las necesidades humanas y los problemas asociados a la producción y distribución de los bienes y servicios para satisfacerlas. Busca entender cómo las sociedades organizan sus actividades productivas para transformar recursos limitados en bienes y servicios útiles. El gran desafío es cómo distribuir eficientemente estos bienes y servicios. En esencia, el objeto de estudio es el proceso mediante el cual buscamos las mejores formas de satisfacer nuestras necesidades, enfrentando siempre el problema fundamental de la escasez de recursos frente a necesidades ilimitadas. Por ejemplo, la necesidad de seguridad pública se enfrenta a la limitación de personal policial disponible. 3. Finalidad. ¿Qué busca lograr la economía como disciplina? Persigue varias metas interconectadas. Una primordial es ordenar y clasificar los fenómenos económicos que observamos. A través de esto, busca determinar leyes económicas que nos permitan comprender y predecir cómo se comportan las variables. Su finalidad es descubrir, estudiar y sistematizar estas leyes. En última instancia, conectando con su objeto de estudio, la finalidad suprema es contribuir a la satisfacción de las necesidades humanas. Al entender cómo funcionan los sistemas económicos y las leyes que los rigen, se busca mejorar la asignación de recursos, fomentar la producción y asegurar una distribución más eficiente de bienes y servicios para el bienestar de la sociedad. 4. Método de estudio. Como ciencia, la economía emplea métodos para analizar los fenómenos. Inicialmente, se basa en la observación de la realidad. Luego, se apoya fundamentalmente en dos métodos lógicos principales, que pueden usarse de forma complementaria. Método inductivo. Este método parte de la observación de hechos particulares para luego generalizar y establecer una ley o principio. Analizando casos específicos y recurrentes, se buscan patrones comunes para llegar a conclusiones generales. Por ejemplo, si observamos repetidamente que cuando sube el precio de las naranjas, la pitahaya o la pota, la gente compra menos, podemos inferir la conclusión general. Cuando sube el precio de un producto, su consumo tiende a disminuir. La validez de esta generalización depende de cuántos y cuán representativos sean los casos observados. Método deductivo. Este método funciona a la inversa. Parte de principios o leyes generales ya aceptadas como verdaderas, y mediante el razonamiento lógico, deriva conclusiones sobre casos particulares. Por ejemplo, si aceptamos la ley general de que si un producto tiene sustitutos, su demanda es elástica, sensible al precio, podemos analizar el caso de los automóviles. Como los autos tienen sustitutos, motos, bicicletas, transporte público, podemos deducir que su demanda será elástica. Por lo tanto, si el precio de los autos sube, la gente comprará más motos u otros sustitutos. La validez aquí depende de que la premisa inicial sea verdadera y el razonamiento sea correcto. 5. Evolución del pensamiento económico. La forma en que entendemos la economía ha cambiado mucho a lo largo de la historia, reflejando los cambios sociales, políticos y tecnológicos.
Podemos distinguir una etapa precientífica, con observaciones y comentarios sin rigor, y una etapa científica, que inicia con los fisiócratas e incorpora leyes y conceptos comprobables. Veamos algunas etapas clave. Edad antigua. El pensamiento económico estaba mezclado con la filosofía política y la ética, centrado en la organización social y la justicia. Platón analizó un estado ideal con división del trabajo, gobernantes, guerreros, artesanos, como fuente de eficiencia. Desconfiaba del lucro y propuso una forma de comunismo para la clase dirigente para evitar la corrupción. Permitía la propiedad privada para los artesanos, pero controlada por el Estado. Aristóteles, su discípulo, defendió la propiedad privada para todos, argumentando que fomenta la eficiencia, cuidamos mejor lo nuestro. Reconoció para el intercambio, pero condenó su uso para la simple acumulación y la usura. Distinguió formas de riqueza: natural, agricultura, por interés, no natural, y por acumulación. Edad Media. Marcada por la influencia de la doctrina cristiana. El foco estaba en la justicia en las transacciones y la condena de la usura. El sistema dominante era el feudalismo. Tomás de Aquino adaptó ideas de Aristóteles y Platón al cristianismo. Habló del justiprecio. Los bienes debían intercambiarse a un precio justo que cubriera costos y permitiera una subsistencia adecuada. Condenó la usura, aunque admitió un interés moderado en ciertos casos, como compensación por riesgo. Escuelas. Edad Moderna en adelante. Surgieron teorías más distintivas. Escuela mercantilista, siglo XVI-XVIII. Sostenía que la riqueza de una nación se medía por su acumulación de oro y plata. Abogaban por fomentar exportaciones y restringir importaciones, proteccionismo, para lograr una balanza comercial favorable. Defendían una fuerte intervención del Estado en la economía. Escuela fisiocrática, siglo XVIII, Francia. Reaccionó contra el mercantilismo. Creía que la verdadera fuente de riqueza era la tierra, agricultura, la única capaz de generar un excedente. Acuñaron el lema laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar, pidiendo mínima intervención estatal. Fueron pioneros en usar matemáticas en economía. Escuela clásica, fines del siglo XVIII-XIX. Surgió con la Revolución Industrial. Defendió el libre comercio y mínima intervención estatal. Consideraba el trabajo como fuente de riqueza y la división del trabajo como clave para la eficiencia. Adam Smith, considerado el padre de la economía moderna, habló de la mano invisible. La búsqueda del interés propio lleva al bien común en mercados competitivos. David Ricardo desarrolló la teoría de la ventaja comparativa en el comercio internacional. Escuela marxista, siglo XIX. Liderada por Karl Marx, realizó una crítica fundamental al capitalismo. Argumentó que el valor proviene del trabajo y que los capitalistas se apropian de la plusvalía, el valor creado por el trabajador por encima de su salario. Veía la historia como una lucha de clases y proponía una sociedad más equitativa. Escuela neoclásica, finales del siglo XIX. Refinó las ideas clásicas, defendiendo el liberalismo. Se centró en el comportamiento del individuo, consumidor, productor, y cómo la oferta y la demanda determinan precios. Introdujo conceptos como la utilidad marginal y usó intensivamente las matemáticas. Popularizó el ceteris paribus, manteniendo todo lo demás constante. Escuela keynesiana, 20. Fundada por John Maynard Keynes en respuesta a la Gran Depresión. Cuestionó que los mercados siempre se autorregulen hacia el pleno empleo. Argumentó que en crisis, el Estado debe intervenir, con políticas fiscales y monetarias, para estimular la demanda agregada y mantener el empleo. Enfatizó el papel de las expectativas y la incertidumbre. Escuela monetarista, mitad del siglo XX. Liderada por Milton Friedman, criticó las políticas keynesianas, culpándolas de la inflación. Enfatizó la importancia de la cantidad de dinero en circulación como determinante del nivel de precios. Abogó por reglas monetarias fijas y predecibles y menor intervención estatal. 6. División de la economía. Para facilitar su estudio, la economía se divide tradicionalmente en dos grandes ramas. Economía positiva. Se dedica a describir y explicar los fenómenos económicos tal como son, basándose en hechos y datos objetivos. No emite juicios de valor, esto es bueno o esto es malo, ni hace recomendaciones. Busca entender relaciones causa-efecto y formular teorías verificables. Un ejemplo de afirmación positiva es: el tipo de cambio hoy ha bajado. Dentro de ella, la economía descriptiva se encarga de observar, recopilar y sistematizar datos económicos, ejemplo, detallar la tasa de inflación. La teoría económica usa esos datos para formular principios generales, leyes y modelos que expliquen el comportamiento económico. Se subdivide en microeconomía. Estudia el comportamiento de unidades individuales, consumidores, empresas, y su interacción en mercados específicos, cómo se forman los precios de un bien particular.
Macroeconomía. Analiza la economía en su conjunto, comportamiento global, estudiando variables agregadas como el PBI, la inflación general, el desempleo, etc. Economía normativa. Va más allá de la descripción y se basa en juicios de valor, consideraciones éticas y objetivos sociales para proponer cómo debería ser la economía. Formula recomendaciones sobre qué acciones tomar. Un ejemplo de afirmación normativa es: la bajada del dólar está mal porque perjudica a los exportadores y debería frenarse. Incluye un juicio de valor está mal y una recomendación debería frenarse. La política económica es la aplicación práctica de la economía normativa. Son las estrategias, medidas e instrumentos que los gobiernos y autoridades, como el Banco Central, usan para intervenir en la economía y alcanzar objetivos específicos, crecimiento, estabilidad de precios, etc. Hay dos tipos principales. Política fiscal. Decisiones del gobierno sobre impuestos y gasto público. Política monetaria. Decisiones de la autoridad monetaria, Banco Central, sobre la cantidad de dinero, el crédito y las tasas de interés. 7 problemas económicos. Toda sociedad, debido a la escasez, debe enfrentar una serie de problemas económicos fundamentales. 1. ¿Qué bienes producir? ¿Qué tipo y cantidad de bienes y servicios se deben producir con los recursos limitados? 2. ¿Cómo producir? ¿Qué métodos y tecnologías usar? ¿Cómo combinar los factores de producción, trabajo, capital, tierra, de la manera más eficiente? 3. ¿Para quiénes producir? ¿Cómo distribuir la producción entre los miembros de la sociedad? ¿Quiénes se beneficiarán? 4. ¿Dónde producir? ¿En qué lugar geográfico realizar las actividades productivas? 5. ¿Cuándo producir? ¿Producir para consumo inmediato o para almacenamiento y consumo futuro? 8. Sistemas económicos. Las diferentes maneras en que las sociedades se organizan para responder a estos problemas fundamentales se llaman sistemas económicos. Economía de mercado, o libre mercado. Las decisiones sobre qué, cómo y para quién producir las toman principalmente los agentes privados, familias y empresas, a través de su interacción voluntaria en los mercados. Los precios, determinados por oferta y demanda, guían la asignación de recursos. El rol del gobierno es limitado. Economía de planificación central. Las decisiones económicas fundamentales las toma una autoridad central, generalmente el Estado. Esta autoridad determina qué producir, asigna recursos, fija precios y decide la distribución. Economía mixta. Combina elementos de los dos sistemas anteriores. El mercado es el mecanismo principal, pero el gobierno interviene activamente para corregir fallos del mercado, monopolios, contaminación, regular actividades, proveer bienes públicos, defensa, infraestructura y redistribuir ingresos, impuestos, subsidios, buscando mayor equidad o estabilidad. La mayoría de las economías del mundo actual, incluyendo Perú, Estados Unidos y China, son mixtas, aunque con diferentes grados de intervención. 9 conceptos varios. Finalmente, aclaremos algunos términos importantes. Eficacia. Simplemente consiste en alcanzar las metas u objetivos establecidos. Si la meta era producir 100 mesas y se produjeron 100, se fue eficaz. Eficiencia. Va un paso más allá. Es lograr las metas utilizando la menor cantidad posible de recursos, tiempo, dinero, materiales. Busca optimizar el uso de recursos, minimizando el desperdicio. Una empresa que produce más con menos recursos relativos es más eficiente. Especialización. Es cuando un agente económico, persona, empresa, país, se concentra en realizar una labor o producir un bien específico en el que tiene habilidad o ventaja. Esto permite desarrollar mayor destreza y aumentar la productividad. Interacción. En economía, se refiere a la relación y las transacciones que ocurren en los mercados entre los diferentes agentes, fundamentalmente entre productores, ofertantes, y consumidores, demandantes. A través de esta interacción se determinan los precios y las cantidades intercambiadas. Con esto concluimos nuestra introducción a los conceptos fundamentales de la economía. En las próximas sesiones, profundizaremos en muchos de estos temas. Gracias por su atención.